Marco Daniel Guzmán, que es, bueno, pues fundador del blog viajabonito.mx, y qué gusto poder tenerte viajando con nosotros, Marco. Muy buenas tardes. Estamos recorriendo no solamente México, sino a otros lugares del mundo, y a través de las redes sociales, bueno, uno conecta muy bien con las audiencias y la verdad es que resulta ser un buen ejercicio de pronto, ¿no? Que estás comiendo, estás mirando, estás compartiendo en ese momento y pues la gente empieza, pues ahora sí que a emocionarse, y de eso va lo de las redes sociales, Eduardo. Claro, no, y la forma en que nos causas emoción a través de tus narraciones, pues obviamente invita a la gente a acudir, ¿no? Porque si bien viajas por todo el mundo, los lugares en México, pues digamos que no le piden nada a otros lugares, a otras ciudades también hermosas del mundo, pero nosotros tenemos una infinidad de sitios de poder visitar, para poder comer, para poder estar sintiendo no nada más nuestras raíces, sino nuestra propia identidad como mexicanos. Sí, fíjate que pocas veces, bueno, se habla de las ciudades coloniales. Mira, como dices tú, México, hay que recordar, Eduardo, es una potencia turística. Hay que decirlo con todas sus letras. No hay ningún país en Latinoamérica que tenga el volumen de visitantes que tiene México, el volumen extranjeros. Y también el volumen de mexicanos viajando en mexicanos. O sea, es decir, México tiene una gran vocación turística. Podemos echar mano, obviamente, de los 11,000 kilómetros de playa, de litorales que México pues, se pinta solo, y no en vano muchos turistas vienen aquí y pagan lo que pagan por estar en nuestras playas. Pero también tenemos esta bondad de poblaciones que ya, por ejemplo, en los últimos 20 años se les han denominado los pueblos mágicos. Pero si eso fuera poco, también tenemos las ciudades coloniales, que yo les llamaría un poquito más ciudades virreinales. ¿Por qué? Porque en México no hubo como tal una colonia, pero más bien hubo un virreinato. Recordemos que tuvimos aquí el virreinato de la Nueva España. Tenemos una gran cantidad de ciudades coloniales, las cuales principalmente se caracterizan por su arquitectura, ¿no? Es un periodo de la historia de México que comprendió más o menos 300 años y que nos dejó, pues como herencia, ciudades, yo lo voy a decir con todas sus palabras, apoteósicas, muy bellas, como Guanajuato, la capital, San Miguel de Allende, antes llamado San Miguel el Grande, Morelia, que pues toma su nombre del héroe de la patria, de la independencia, Morelos, antiguamente llamada Valladolid, Puebla de Zaragoza, que quizá es la ciudad colonial con mayor cantidad de recintos eclesiásticos. La misma Ciudad de México es una ciudad netamente virreinal, colonial. Zacatecas, que dentro de mi punto de vista, no sé a ti qué te parezca, es la ciudad más bonita de la colonia en México por su cantera rosa y muchas más cosas. Querétaro, que es una ciudad también maravillosa, la misma Oaxaca, San Luis Potosí y Mérida. Entonces, nos faltarían periodos de vacaciones para poder visitar todas nuestras ciudades coloniales, que a veces hace falta armar plan, ¿no te parece, Eduardo? Sí, claro, nos hace falta tiempo y lamentablemente, no sé tu punto de vista, Marco, que muchas veces, no sé si sea malinchismo o a qué se deba, pero muy pocos mexicanos, me atrevería a decir, muy pocos mexicanos realmente conocemos el territorio nacional y muchas veces preferimos irnos hacia los Estados Unidos, quizá hacia Europa, otros tantos hacia América del Sur, pero vaya, el tener la posibilidad de viajar al interior del país, más allá de las situaciones de inseguridad, es un verdadero deleite y un disfrute poder ir modificando, porque vaya, ¿te gustan los amaneceres en playa? Vete al Golfo de México. ¿Te gustan los atardeceres en playa? Te vas al Pacífico, pero tienes, vaya, recorridos inimaginables que puedes pasar de una zona selvática a una zona semidesértica o desértica en poco tiempo. Así es, fíjate, siempre yo he definido en nuestro blog de viajabonito.mx a nuestro país, espero estés de acuerdo conmigo, como un pequeño gran continente, porque puedes tomar un avión desde la zona del desierto en Sonora, que vas a tener experiencias muy gratas, muy bellas en Sonora, y puedes estar del otro lado en el Caribe, con jungla, con un mar
precioso. Pero ahorita que tocabas esto de que a veces nos vamos mucho al extranjero, fíjate que algo que nos dejó mucho la pandemia para bien fue que los mexicanos volteamos a ver nuestro país. Hay que recordar que nuestro país, digo, fue el objeto del deseo de muchos turistas internacionales, que se cerraron muchos países de Europa, prácticamente la mayoría se cerraron, Estados Unidos, Canadá, inclusive algunos países de Sudamérica. Entonces vinieron a México porque México no cerró sus fronteras. Entonces, de alguna manera, de los males, el mejor, ¿no? En este caso, que sirvió para que el turismo viniera aquí. Pero el mexicano, nosotros, empezamos a recorrer las zonas que en nuestra vida nos habíamos imaginado recorrer. Entonces te encontrabas en Oaxaca familias mexicanas que era su primera vez, acostumbradas a ir a Las Vegas, a Nueva York, a Madrid, a Barcelona, estaban en México. Entonces, como que México ganó fans mexicanos y eso nos da mucho gusto, porque aparte tenemos el componente de que México es un país donde se come muy bien y esta comida que caracteriza a cada una de las regiones le da identidad a cada región, pero hace que en buena medida, yo no sé tú si alguna vez te hayas movido a un viaje solamente por la comida, porque yo creo que un 70% del viaje es lo que te comes, al menos para mí. Entonces, tienes el atractivo del sitio per se como tal, ¿no? En este caso, las ciudades coloniales que están llenas de historia. Pero aparte tienes la comida, por ejemplo, Morelia, las corundas, ¿no? Que solo son de ahí, ¿no? Estos como tamalitos triangulares, ¿no? O te vas a Mérida, que también es una ciudad colonial, y tienes el pochuk, tienes la cochinita. Entonces, también la comida es algo que está haciendo que los mexicanos regresemos a nuestras raíces y los visitantes extranjeros, bueno, se vuelven locos de felicidad con el sazón de nuestras cocinas tradicionales. Entonces, repito, México es un pequeño gran continente que ofrece a los visitantes no solamente lugares, sino algo que se van a llevar en su memoria, que es la gastronomía, que es de verdad una delicia, Eduardo. Así es. Y estos momentos ahora no de pospandemia, porque no existe la pospandemia, seguimos viviendo en pandemia, bueno, pues no deja de ser un aliciente para la reactivación económica, Marco. Y los que no podamos salir por cuestiones no de vacaciones, sino de trabajo, bueno, pues ¿dónde te podemos localizar, por lo menos para viajar juntos contigo, Marco? Fíjate que pueden localizarme en mi blog, viajabonito.mx. Ahí está, hay muchos artículos que hemos escrito a lo largo. Ya estamos cumpliendo 10 años con este blog, es decir, ya tenemos un buen rato en las redes sociales, @viajabonito, Twitter, en Instagram. Y lo que les voy a decir, los que no salieron de vacaciones, exploren su propia ciudad, exploren inclusive hasta su propio vecindario, se van a sorprender de cosas que por la cotidianidad a veces no vemos por la rapidez de la vida en la que estamos metidos. Entonces, lugares para conocer pueden estar a la vuelta de su cuadra, eso se los aseguro. Claro que sí, hay lugares, lo más seguro es que haya rinconcitos en nuestras ciudades que todavía no hemos conocido. Pues Marco, muchas gracias por invitarnos a hacer este recorrido por México, por platicarnos más de nuestro hermoso país y estaremos en comunicación, si nos lo permites, más adelante. Un fuerte abrazo, Eduardo, saludos.